Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría volver a veros por aquí. Toc, toc, toc. ¿Estás ahí? Hoy tenemos el testimonio de la hermana Catherine, que os va a encantar. Os va a encantar sobre todo porque es un salto grande de una adolescencia y una preadolescencia un poco peculiar a una vida entregada al Señor. Y sin más, buenas, hermana Catherine. Hola, muy buenas. A ver, esto es muy repetitivo siempre y ya me lo van diciendo, pero como que necesitamos saber quién eres, dónde naciste, en qué tipo de familia te criaste. Cuéntanos. Ok. Me llamo hermana Catherine, soy de Estados Unidos y vengo de una familia cristiana normal. Íbamos a misa todos los domingos, pero poco más. Eso era todo. Mis padres son muy buenos y siempre buscaban al Señor, pero yo diría que tenía formación cristiana, no mucho de católica. No sabía mucho ni de la Eucaristía ni de la Virgen, esas cosas que son más bien católicas. Pero sí, cristianamente conocía quién era el Señor y pensaba que le quería. Pero ya creciendo poco a poco, toda mi preocupación cuando llegaba la edad de la adolescencia era la moda. Los amigos, siempre vestirme bien, todo. A ver. Pelín parada. ¿Sobre qué edad estamos hablando? Seguro 13, 14. 13, 14 años. Vale, que es como la entrada en el instituto, Sí, más o menos. exactamente. Vale. Sí, ¿Y ahí sí, te sí. interesas por la moda? ¿Por qué? No lo sé, supongo porque no había otra cosa que me atraía, pues todo era la moda y buscar cómo vivían los modelos, cómo era su vida. Y supongo porque tengo casi la altura para ser modelo, muchas personas empezaban a decirme, seguro que puedes ser modelo, seguro debes intentar. Y alguna vez si alguna persona me decía, mira, vente por aquí, puedes hacer algún tipo de prueba para ser modelo. Entonces lo pensaba y yo creo ahí en el fondo empezaba a hacer una idea y como solo quería vivir la vida y divertirme, me parecía buena manera de ganar dinero y hacer la vida, pero divirtiéndome. Vale, ¿en qué se manifestaba vivir la vida? ¿A través de la moda o a través del...? Siempre ir shopping. Todo tiempo libre y dinero era para ropa, para sí, comprarme ropa o siempre ir viendo cómo era la moda, ¿no? Pero y con mi amiga mejor éramos siempre juntas y siempre nos interesaban por la fotografía y por la moda, que los dos en un sentido van juntos por lo de ser modelo y todo eso también. Entonces, sí, era muchas veces yendo de fiesta, pero siempre preocupadas de la apariencia, ¿no? ¿Hasta qué punto llega esto, quiero decir? O sea, ¿hasta qué punto llega el shopping, el ir de compras? Ya has dicho, bueno, supongo que gastarías una elevada cantidad de dinero. No éramos así ricos, pero en general todo lo que tenía de dinero era para comprar. Vale, ¿y hasta qué punto, por ejemplo? O sea, llegas a, yo qué sé, pues he dejado de comer para estar mucho más delgada y estar monísima. No, siempre comía bien y siempre estaba delgada. Entonces, gracias, no tenía esos problemas. He salido de fiesta y me he aprovechado de mi aspecto físico, por ejemplo, para... Sí. No sé, para entrar a la discoteca de no sé dónde. No, ahí en Estados Unidos no hay tantas discotecas entonces, al menos donde yo vivía. Solo aquí en España, vale. No, está en muchas partes, pero donde yo vivía no era mucho, entonces era más bien ir de fiesta y sí. No, por eso no era que estaba tan lejos del Señor, pero mi vida no era para nada cristiana, era vivir de fiesta y vivir sin preocupaciones, yo diría. Intentaba vivir la vida porque en el instituto tampoco tenía que estudiar mucho, entonces era vivir bien, contenta, pero no tener que preocuparme por nada. Entonces, como lo digo, lo del modelo me parecía fácil y también de una manera de vivir divertido, pero ganar dinero, pensaba, voy por ahí. Pero ya, cuando iba a acabar el instituto, mi amiga mejor era un año detrás de mí en el instituto, entonces tenía que esperarle, pero nuestro plan era ir a New York, donde yo tenía algunos amigos conocidos familiares, y intentar meternos por ahí y empezar a alquilar un piso y vivir ahí en New York y hacernos la vida, ¿no? Empezar a buscarnos la vida.
Pero justo cuando yo gradué, ella todavía tiene ese año para terminar. Entonces mi hermano mayor empezaba a decirme, vente por aquí que yo voy a trabajar en una universidad católica y quiero que vienes conmigo. Yo decía, sí, hombre, una universidad católica, pequeño, y en un estado que hace frío, no. Entonces he dicho, no. Pero mi hermano justo tiene 7 años más que yo y había empezado a convertirse. Entonces todo lo que él estaba aprendiendo me iba diciendo, enseñando, y me acuerdo una vez que lo expresé el deseo de ir a New York y hacerme modelo, y decía, mira, si tú te metes por ese camino, te vas a perder, seguro. Te vas a acabar vendiendo a ti mismo. Porque dijo, porque yo siempre decía, no, es que quiero ser un modelo bueno, que elijo las cosas buenas, J. Crew, todo lo demás, pero no hacer cosas extrañas, ¿no? Pero sí ser modelo. Y él decía, mira, para que tú puedas llegar al punto que tú elijas lo que quieres hacer, vas a tener que pasar por muchas cosas que no vas a poder elegir y vas a acabar perdiendo a ti misma y tu alma. Y esas cosas, pues, claro, me hacía pensar mucho, porque viniendo también de mi hermano mayor, que me protegía mucho, me quería mucho y éramos muy unidos, pues él diciéndome esas cosas me di cuenta que era verdad, que me quería y me mostraba que era verdad. En ese punto, ¿qué haces? A ver, hemos terminado el instituto, sí. Se supone que tenemos que empezar la universidad. Sí, no, yo no quería, en realidad por eso quería ir a New York y no quería ir a la universidad, pero como tenía ese año intermedia que no sabía qué hacer para esperar a mi amiga, al final fui a esa universidad católica donde estaba mi hermano trabajando. Conocí muchas personas que estaban viviendo la vida cristiana de verdad. Entonces eso me sorprendió. Y también cuando yo iba de fiesta los viernes o los fines de semana, volvía y me acuerdo pensando muchas veces, esas personas parecen muy contentos, pero no están donde yo estoy los fines de semana. Entonces, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen que no están conmigo en las fiestas? Y sin embargo, tienen una felicidad muy grande y están viviendo verdaderamente la vida cristiana. Entonces, ¿y tú preguntabas o no tenías esa curiosidad? Sí, pregunté a algunos y hice algunas amigas. Yo era un poco así que tenía los dos, era amiga de todos, pero por lo más sí es que tenía como 2 bandos de amigos, los malos de los fines de semana y los buenos. El angelito bueno y el angelito malo. Exactamente. Sí, cuando quería ser buena iba con esos amigos, cuando quería hacer mi cosa iba con los otros amigos. Pero ya me acuerdo ese primer año en la universidad, me asombró mucho porque también empezaba a aprender muchas cosas de la filosofía, de la teología, como era una universidad católica, enseñaba la verdad, pero yo nunca había visto la verdad enseñada con esta fuerza y la sinceridad con que lo enseñaban. Entonces me acuerdo también hablaban del matrimonio diciendo, para que tú puedas tener un matrimonio bueno, verdadero, tienes que tener Dios en el centro, porque si no tienes Dios en el centro, ¿cómo vas a tú saber lo que necesita tu marido o tu mujer? Si tú primero no conoces el amor de Dios, ¿cómo vas a poder darlo a la otra persona? Porque solo Dios es el único que nos conoce por dentro. Entonces, para poder dar a la otra persona lo que necesitan ellos, tú necesitas primero, es como un triángulo. Tú necesitas tener el amor de Dios para poder darlo a la otra persona. Y eso es querer a alguien de verdad. Cuando tú quieres su bien, no solo lo que yo quiero de ti, ¿no? Entonces esas cosas, yo tenía ya novio en ese momento, había echado novio, todo lo que quieras, pero me daba cuenta que no tenía ese amor para poder darle a él. Y eso también me empezaba a hacer pensar, yo tengo que parar un segundo y ver quién es ese Dios, que yo no le conozco tanto. Entonces me acuerdo mi hermano me invitaba, ya en el segundo semestre del primer año, me invitaba a un retiro. Justo caía en el mismo fin de semana que había la más grande fiesta del año. Entonces yo pensaba, jamás, no voy a ese retiro, lo siento hermano, pero mi hermano decía, ven, va a ser muy bueno el retiro. Y digo, sí, muy bueno, seguro. Pero justo mis otros amigos decían, no, va a ser una fiesta genial, tienes que venir, va a ser grande. Entonces yo estaba dividida en qué hacer exactamente, Los Ángeles. Pero al final sentía tan mal por mi hermano que estaba llevando el retiro que decía, tengo que apoyarle. Aunque entonces decía a mis amigos, claro, justificándome, es que tengo que ir y apoyar a mi hermano. Aunque en realidad había una parte de mí que quería ir a ese retiro. Entonces, pero como tenía que aparecer delante de mis amigos, como si eso no me interesaba, digo, no, es que para apoyar a mi hermano. Entonces fui a ese retiro
Pero era allí que me acuerdo, uno, me confesé, ya después de bastante tiempo, y que es siempre fuente de luz para los católicos. Una vez que te confiesas es que ves las cosas diferentes. Y me acuerdo estando en un momento de adoración también que habían hecho allí los del retiro, me di cuenta que Dios era de verdad ahí en la Eucaristía. Y decía, es que yo necesito saber quién eres, porque me di cuenta que yo no sabía quién era Él por mí y quién era yo. Yo con Dios no sabía, me daba cuenta que no le conocía de verdad. Entonces en ese momento es cuando al menos me di cuenta que necesitaba formarme y necesitaba conocer quién era Dios. Y eso me hacía empujarme un poco fuera, separarme de los amigos. Sí. Pero ya, yo diría, por un año pasaba como infierno, porque era un año de luchas que cuando no separas de lo que sabes que tienes que dejar, Sí. es infierno, porque estás en lo malo y en lo bueno a la vez, y no llegas a tener ni un momento de descanso, porque no dejas las cosas malas, pero tampoco eliges lo bueno. Entonces, era un año de infierno. Pero interiormente, no, supongo la gente de fuera no lo ven en esos momentos, pero interiormente es un momento de mucha lucha para elegir el bien. Y ya llego después de mi segundo año, quedé ahí en la universidad. Al final no volví estaba aprendiendo tantas cosas y había aprendido que se puede vivir verdaderamente cristiana y no quería ir dejé la cosa de ser modelo. Pensaba, yo necesito conocer quién es Dios de verdad. Entonces, al final de mi segundo año, mi hermano iba a casar y fuimos ahí para su boda en Colorado. Allí conocí un amigo suyo que era también el hermano mayor de una amiga mía de la universidad. Y al principio yo no estaba muy interesado en ese chico porque era un poco anticuado, pero a la vez, guay, no sé cómo tenía maneras de muy formal, muy bueno, yo estaba más acostumbrada a los chicos pues de fiesta, ¿no? Entonces un chico, un hombre, tenía 7 años más que yo, un chico que me respetaba, que me preguntaba por cosas antes de, me asombraba. Y me acuerdo que me preguntaba si podría empezar a escribirme. Digo, me preguntas si me puedes escribir. Y digo, lo metes en el correo y si me llega, si quiero leerlo, lo leo, pero no me preguntas si me puedes escribir. Pero me acuerdo ya años después dándome cuenta que él tenía tal respeto por mí que ni quería entrar en mi vida si no era lo que yo quería. Tenía tal respeto por mí que me acuerdo diciendo, mamma mía, realmente era como de repente en él empezaba a ver todo lo que habíamos hablado en la universidad de una persona que te quiere de verdad, quiere tu bien, no solo lo que quieren de ti. Ajá. Entonces, él empezaba a escribirme y respondía a sus cartas, pero me acuerdo de la primera carta que él decía, yo sé que tú y tu hermano son muy así vivaces, que tenéis muchos amigos, siempre de fiesta, pero yo soy más callado, pero y tengo pocos amigos, pero de los mejores son Jesús y María. Y yo pensaba, ay, pobre, es que no tiene amigos. Y me acuerdo pensando mal, como que el pobre no tenía amigos. Pobrecito. Exactamente. Pero es porque no me daba cuenta ni yo. Se ve la superficialidad a donde yo estaba, porque digo, es verdad, los mejores amigos son Jesús y María, que cuando los tienes dentro es que tienes todo. Pero cuando no sabes qué es tener Jesús o nuestra madre por amigo, no sabes, dices, pobrecitos, no tienen amigos. Pero poco a poco, hablando con él y escribiendo cartas, ya poco a poco él me iba enseñando. Y siempre era como, él tiraba de mí lo mejor. Siempre decía, ¿y por qué no haces eso? ¿O por qué haces eso? Y siempre preguntándome cosas, como me acuerdo una vez decía, ¿por qué no intentas dejar toda la música que yo escuchaba de todo? Y decía, dejar un poco la música y escuchar música clásica por 3 meses, inténtalo. Digo, sí, hombre, ¿quién solo escucha música clásica? Y él decía, intenta, verás que te ayuda y es una cosa bonita de tu espíritu. Digo, sí, vamos a ver. Pero me acuerdo, al final yo siempre me enfadaba con él, porque pensaba que lo que proponía era ridículo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Entonces muchas veces me enfadaba con él, pero él siempre tirando. Ya durante casi 2 años estábamos escribiendo, viéndonos un poco y intentando también a ver si era lo que Dios quería que nos casáramos, porque naturalmente ya estábamos una relación, sí. Sí, Pero, formal, sí, establecida. más formal, sí. Pero también él siempre decía, tienes que entender, lo que Dios quiere es lo mejor. Yo decía,
Lo repetía mucho, lo que Dios quiere es lo mejor. Yo decía, vale, lo que Dios quiere es lo mejor. Lo repetía yo también porque él lo decía, pero no lo creía de verdad. Así que poco a poco iba viendo que era verdad. En mi vida también, porque muchas cosas pasaban que veía que cuando yo elegía las cosas, normalmente no salían muy bien. No. O salían ya un poco. Un poco así. Pero cuando dejaba que era el Señor quien me abría el camino o a través de personas me mostraba que algo era mejor, muchas veces estaba más contenta y estaba también, veía que sí, que era el camino que era mejor para mí. Y me acuerdo ya, en un momento cuando fui a estudiar en otro sitio y necesitaba encontrarme más quién era. Y él me decía, tienes que hacer una hora de adoración. Yo decía, sí, vale, vamos a ver. No, que siempre él, como digo, tirando de mí. Y decía, no, inténtalo, al menos una vez a la semana, coger una hora de adoración y ser fiel a esa hora. Y yo, vale. Entonces me acuerdo que si no hacía otra cosa en ese semestre, intentaba ser fiel a esa hora de adoración. Aunque iba de fiesta quita y volvía justo. Era quita a las 2 de las 3, pero como estaba en esa lucha, decía, bueno. sí. Iba y volvía, pero iba a esa hora de adoración. Pero poco a poco el Señor me iba también hablando y cambiando. Y me acuerdo que me daba cuenta que era, como digo, que Jesús era vivo en la Eucaristía y que yo necesitaba conocerle más. Y entonces cuando estaba ya trabajando y ayudando a mi familia, los ratos libres fui a una capilla de adoración que teníamos en nuestra ciudad y encontraba ahí descanso. Y también me daba cuenta que era mi fuerza para poder afrontar todo los trabajos, porque trabajaba de camarera o en un bar o lo que sea, pero no era un ambiente genial. Pero por eso la adoración también me ayudaba a afrontar ese modo cristiano, ¿no? Entonces, poco a poco, pero ya me daba cuenta que necesitaba volver a la universidad. También ese amigo se había ido a ser marino. Entonces, en ese momento también estamos viendo, porque vimos que nuestros caminos no coincidían. Pero eso mismo era un señal de que no era lo que Dios quería, que nos casáramos, porque en ningún momento estábamos en el mismo sitio a la misma vez. Era siempre... Pero, sin embargo, manteníamos una relación, una amistad muy fuerte. Y durante esos años llegamos a tener una amistad muy fuerte y yo me daba cuenta que iba cambiando. Me acuerdo de mi madre decía, es que desde que tú la has conocido no eres la misma, has ido cambiando, porque como yo creo cuando viene para una chica, cuando viene de un chico también, como que te tira adelante y te pido cosas de ser mejor y de cambiar, pues es diferente, ¿no? Pero me acuerdo siempre pensando, es que me quiere de verdad, porque siempre está buscando mi bien. Ya. Pero cuando llegó ese momento que yo iba a volver a la universidad y él estaba en el servicio militar, veíamos que quizá no era lo que Dios quería. Y me acuerdo que él decía, ¿te acuerdas? Tienes que querer lo que Dios quiere. Y en un momento ya me mandó una carta y me acuerdo decía, es que yo creo, he conocido a esa otra chica y yo creo que debería empezar una relación con ella, porque éramos realmente como amigos. ¿Sí? Pero era como si estuviera pidiendo mi permiso, porque como éramos tan unidos así. Pero que me acuerdo en ese momento cuando recibí la carta, me eché a llorar. Pero porque me daba cuenta que yo le tenía como mío, cuando en realidad no era. Entonces me acuerdo en ese momento también, me daba cuenta que sentía que, como el Señor decía en mi interior, yo he usado a Él para atraerte a mí, pero ahora yo te quiero solo para mí. Y yo, porque cambiaba todo, ¿no? Me hacía... sí. Y a ver, ¿dónde se forma esta idea? Porque claro, bien, vale, estás ahí junto al Señor, de repente Él te dice que te quiere solamente para Él, Sí. pero ¿dónde se gesta toda esta idea? O sea, ¿tú estás sola en ese momento? Sí, no, estaba con un amigo, porque me acuerdo, estaba leyendo a ella también esta carta, porque no podía creer lo que él estaba. Pero sí, era en mi interior, sentí claramente que el Señor me decía esas palabras. Yo he usado a Él para atraerte a mí, pero ahora te quiero solo para mí. ¿Y a partir de entonces? Yo pensaba que iba a volver loca, porque digo, no conocía al Señor, pero no tan bien para darme cuenta de lo que me estaba pidiendo. Entonces, me acuerdo, iba a un retiro, pero que había organizado a la universidad, porque al final volví a esa misma universidad para terminar mi carrera. Y ahí fui a este retiro y
en el retiro me ayudaba a darme cuenta que debería hablar con alguien, porque yo le había dicho que sentía eso dentro, que el Señor me había hablado en esa manera, pero yo no sabía qué significaba. Entonces decía, puedes hablar con esas hermanas que hay en la universidad. Es cuando conocí las hermanas, las siervas del hogar de la madre. Pero no pensaba nada, solo quería hablar con ellas para clarificar lo que sentía que el Señor me decía y seguir con mi camino, pero no estaba como pensando en ser hermana. Pero ya al final del semestre, una vez que había hablado con una de las hermanas, diciendo, sí, es que voy a hacer, ella me animaba para hacer un tipo de servicio durante el verano para no solo pensar en mí misma. Y yo decía, sí, es que he trabajado antes con las misioneras de la caridad alguna vez. Y ella decía, sí, buena idea. Entonces yo gestionaba todo para hacer eso y me acuerdo que había hecho todo menos comprar el billete para llegar a New York. Cuando una vez me fui a confesar, y al salir del confesionario, el sacerdote era, supongo, quiero decir, no había más penitentes, entonces salió él también y empezaba a hablar conmigo y decía, ¿qué tal? Porque era un tipo capellán de la universidad. Y yo le pedí oraciones por un hermano mío que en ese momento estaba teniendo dificultades. Y yo decía, pues si quiere puede venir con nosotros a España durante el verano, trabajar un poco y ver si le ayuda. Era justo un siervo del hogar de la madre. Entonces yo decía, vale, lo voy a comentar a él y ver si le ayuda. Cuando llamé a mi madre y decía, mira, si quieres que mi hermano va a España y trabaja un poco con estos sacerdotes, quizá le ayuda a salir de su ambiente y quizá le ayudará. Y ella decía, pero si tú conoces a esas personas mejor que él, ¿por qué no vas con él? Y yo, pues vale, supongo, pero en ese momento ya había aprendido lo que decía mi amigo. Si es lo que Dios quiere, sería lo mejor, ¿no? El día siguiente, mi antiguo jefe de trabajo me llamaba y decía, mira, es que te necesito que vienes a trabajar conmigo este verano. Normalmente, al menos como funciona en Estados Unidos, tú tienes que pedir trabajo, ir ahí y decir, mira, me puedes dar un trabajo para el verano, necesito eso. Pues el hecho que él me estaba pidiendo a mí, yo decía, sí, yo puedo pedir algunas cosas entonces. Entonces yo decía, ¿y si yo quiero ir a España en medio del verano por 5 semanas? Yo estaba seguro que iba a decir no, porque era un hombre de negocios, de dinero, y en el medio del verano es justo cuando es al tope, ¿no? Todos los negocios, y era un ámbito turista, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo, estaba seguro que iba a decir no, y decía, sí, lo que quieras. Digo, y si necesito más dinero para poder coger el billete y también pagar los estudios en la universidad para terminar el semestre, y él decía, sí, lo que quieras. Digo, y si necesito elegir las primeras horas para que yo trabaje más que los otros trabajadores, sí, lo que quieras. Era una puerta abierta para ir a España, pagar mi billete, pagar los estudios. Yo sentía en ese momento, digo, es que Dios me está diciendo, puerta abierta, deberías ir a España con tu hermano. Entonces al final fui a España con mi hermano, pero pensando más bien por él, vine aquí con las siervas. Pero cuando llegué aquí, me acuerdo, no sé exactamente qué pensaba, pero yo pensaba que más que nada voy a venir aquí y va a ser, como dijo la hermana, un poco de servicio y seguro va a ser un momento en que crezco en mi relación con Dios y ya está. Pero ya el segundo día, yo creo, estábamos aquí, que estábamos reunidos todas las hermanas, era el cumpleaños de una de las hermanas, y me acuerdo la madre me preguntaba, ¿pero qué piensas? ¿O qué tal va todo? ¿Qué tal te estás situando? Yo decía, bien, digo, ¿pero qué hacéis? Porque yo no conocía a las hermanas casi para nada. Digo, ¿qué hacéis? Porque yo solo conozco 2 órdenes. Conozco las misioneras de la caridad, que trabajan con los pobres, y las dominicas que enseñan en los colegios, ¿pero qué hacéis vosotras? Y me acuerdo que me miraba y me decía, no es lo que hacemos que nos distingue, pero quién somos. Y quién somos por el Señor y hacemos lo que sea para ayudarle, para ser de Él y para servir a la iglesia. Entonces me acuerdo, eso era como una flecha, porque como este amigo mío también siempre me había enseñado que queriendo lo que Dios quiera va a ser lo mejor, pues haciendo su voluntad, haciendo lo que Dios quiera, no importa dónde estoy, con quién estoy, pero si yo estoy haciendo lo que Él quiere, va a ser mejor y voy a estar feliz. Entonces, cuando ella decía eso, me daba cuenta que eso es lo que deseaba. Entonces, en ese momento, un poco me daba cuenta que me gustaba mucho cómo vivían las hermanas. Digo, pues es verdad. Y algunos días después, había confesado otra vez que, de nuevo, sentía que como la luz me inunde, ¿no? Cuando te confiesas es como tienes luz de nuevo. Y después de la Eucaristía, después de recibir a Jesús en la comunión,
sentía que estaba preguntando al Señor, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí en todo eso? Con esta amistad que tenía con ese amigo, con aquí las hermanas, y ¿qué quieres que haga? Y me acuerdo, sentía como el Señor decía, es que yo te he dejado caer aquí, no has hecho nada para llegar aquí, y no ves lo que quiero. Y yo, vale. Porque me acuerdo también en algún momento antes, en la misma misa, pensando, es que sí, podría ser como hermana, pero me gusta la familia y también mi familia, necesito ayudarles todavía a conocer más al Señor, porque yo estaba conociendo más al Señor que mis hermanos y mis padres. Entonces digo, yo creo que necesito ayudarles a ellos. ¿Y cuál era la lectura? El Evangelio del día, pero quien ame al padre o su madre o su hermano o su hermana más que yo, no es digno de mí. Otra vez, clavo a mi corazón, digo, exactamente. Eso es el Señor diciéndome, mira, es que yo cuidaré de ti, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Entonces, me acuerdo que ya me daba cuenta que eso es lo que tenía que hacer. Me encanta. Hermana Catherine, ¿puedo preguntar cuántos años tienes? Sí, casi 32. Que es una chiquilla. Es una chiquilla. Me ha encantado, me ha encantado. Sacerdotes de España, me dan una envidia tremenda escuchar uno tras otro testimonios de Estados Unidos o de otro país y escuchar que cuando vengo de juerga a las 2 o 3 de la mañana hay una iglesia abierta donde puedo meterme a hacer un ratito de oración. Aquí en España yo tendría que rebuscar mucho, que no salgo, porque hace mil que no salgo yo por la noche, pero que, por favor, no sé, porque estamos todo el día diciendo a los jóvenes que, vamos a buscar al Señor, el Señor está esperándose allí donde, pues en el Sagrario, por ejemplo, ahora estoy hablando, y no hay una santísima iglesia abierta a las 2 de la mañana. Igual hay que replantearse la cuestión. Amigos, que nos despedimos. Catherine, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Mi mejor amigo es Jesús y María. Qué razón más grande. A ver si nos lo aplicamos todos. A ver si nos lo aplicamos y lo llevamos a cabo y encima lo manifestamos al mundo. Que me enrollo como las persianas. Adiós, gracias, gracias.